Saludos mis estimados emprendedores, nuevamente en un nuevo video de este live, en un nuevo live, nuevo domingo, por el cual te voy a estar compartiendo de gran contenido de valor. Así que vamos a empezar y estarás diciendo, Leonardo, ¿por qué estamos haciendo este tipo de lives en el que prácticamente no está ni YouTube, ni Twitter, ni LinkedIn, ni nada, solamente estamos en Facebook? Y bueno, no tengo internet, entonces vamos a hacerlo nada más en Facebook con los datos móviles, pero evidentemente eso no nos va a detener. Así que vamos a comenzar con este nuevo live en el cual, como habrás visto desde el título, vamos a hacer un análisis a cuál es la verdadera pandemia en este mundo, la peor pandemia de todas, como yo la denomino, por cierto, sería la mediocridad. Así que vamos a comenzar con todo esto. Aquí voy leyendo sus comentarios, no se preocupen. Como todo lo hago desde una plataforma llamada Restream, que redirecciona todos el live a todos los canales de distribución y me aparecen todos los comentarios. Como en esta ocasión nada más tenemos a Facebook, entonces yo creo que va a ser un poquito más difícil que pueda leer a todos, pero no se preocupen, el live está en Facebook y posteriormente lo vamos a subir a todas las redes sociales a las que no se pudo transmitir en vivo. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con este nuevo live, en el cual, por cierto, vamos a estar hablando precisamente de la peor pandemia de todas. Aquí tengo anotado todo lo que vamos a estar diciendo en el live. Así que vamos a comenzar precisamente entendiendo datos escalofriantes. Vamos a tener una entrada no muy agradable como me gustaría, pero vamos a comenzar con datos escalofriantes. Del 5.7% al 9% de la población mundial solamente son la cantidad de emprendedores. Prácticamente la cantidad de emprendedores en el mundo es del 5.7% al 9%. Obviamente es muy difícil estimar la cantidad exacta, el porcentaje exacto. Sin embargo, esas son cifras que tenemos hoy en día sobre la cantidad total de emprendedores que hay en el mundo en este momento. Y eso que nos dice, si tenemos dejémoslo 9%, para dar un poco más de cabida a todos los emprendedores que hay en este planeta. Pero bueno, si somos el 9% de emprendedores en este planeta, eso quiere decir que hay un 91% de mediocres, si así les podemos llamar, o personas que quisieron mantenerse en el statu quo de la sociedad. Eso quiere decir, como te mencionaba, que solamente el 9% de personas en el mundo son emprendedores, mientras que el otro 91% son personas que prácticamente puede decirse trabajadores, empleados, los cuales no ambicionan hacia su propio negocio, sino ambicionan a trabajar por el negocio de otra persona. Entonces, aquí con esta cifra escalofriante vamos a comenzar entendiendo el live del día de hoy, como sería la peor pandemia de todas, la mediocridad. Y bueno, entonces ya he dicho todo esto, o esta parte de estos datos escalofriantes, ahora sí vamos a comenzar con la parte de entender el objetivo de este live, como sería entender precisamente por qué hay tan pocos emprendedores en el planeta, o por qué hay tan pocas personas que quieren motivarse, o bueno, quieren llevar su vida a resultados totalmente extraordinarios. Y vamos tras entender esta cifra, que a mi parecer es impactante, ya que solo piénselo un momento. El 91% de las personas a nivel global prefieren tener un empleo, prefieren tener un trabajo, trabajar para otra persona, a comparación del 9% de ese mismo total mundial, que sí prefieren tener su negocio, prefieren tener resultados totalmente extraordinarios. Entonces vamos a entender primero a la parte de los mediocres, vamos a entender primero a la parte de las personas que se quieren mantener en su statu quo, y posteriormente vamos con los emprendedores para al final concluir y entender por qué hay tan pocos emprendedores en este planeta. Y bueno, tras haber dicho estas cifras, ahora sí vamos a entender por qué hay tantos, ¿cómo decirlo? ¿Por qué hay tantas personas que prefieren mantenerse en ese estatus, en ese estado, mejor dicho, en ese estado no emprendedor, como yo le denomino, y no quieren ir hacia resultados totalmente extraordinarios? Y bueno, vamos a entender por qué. Y eso, la verdad, es una pregunta que muy pocas personas
podemos entender y muy pocas personas en realidad han dado una definición como tal. Sin embargo, a mi parecer, a mi criterio, ¿por qué creo que las personas son mediocres? Porque simplemente no tienen la ambición. Eso es a mi parecer la principal causa de por qué el mundo no quiere mejores resultados. Porque a mi parecer no tienen ambición. Muchas personas también coinciden con este punto, que la ambición va a ser clave y que diferencia precisamente, la ambición va a ser la ligera línea entre emprendedor y persona común, que prefiere quedarse en su lugar, en su trabajo, sin salir precisamente a revolucionar este número que te acabo de decir. Entonces, ¿por qué yo creo precisamente que hay una cantidad enorme de mediocres en este planeta? Sencillo, a mi parecer, y tal vez esté equivocado, no creas que lo que digo es realidad, pero probablemente la causa principal de por qué hay tantas personas dentro de este 91% de la población mundial es porque no tienen la suficiente ambición. Así de sencillo. Entonces, cuando las personas no tienen la suficiente ambición, obviamente nada los impulsa, nada los motiva a querer llegar hacia resultados extraordinarios. Sin embargo, la ambición no solamente es la única causa, la cual evidentemente va a desencadenar el sentimiento emprendedor en cada una de las personas, sino yo también considero otro segundo factor, aparte de la ambición, en cuanto a la causante o a la detonante del ser emprendedor, como sería la parte de la acción masiva. Porque estarás diciendo, Leonardo, yo conozco muchas personas que en realidad quieren lo que anhelan, requieren lo que quieren resultados totalmente extraordinarios, pero no los logran, no se meten, no logran meterse al camino del emprendimiento, que es el único que se los va a poder proveer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya tienen la ambición, ¿por qué no logran esos resultados? O no logran simplemente meterse al mundo del emprendimiento. Y es por una sencilla razón, porque les falta acción masiva. Entonces, esas dos variantes, a mi parecer, son las causantes o las detonantes de el por qué el 91% de la población mundial está basada en prácticamente mantenerse en un status quo totalmente común, totalmente lineal. Y mientras que el 9% de los somos emprendedores. Entonces, aquí hay que tener un ojo muy muy importante en cuanto a por qué hay un 91%. Y a mi consideración, reitero, creo porque falta ambición en las personas. Falta también acción masiva, porque de nada te serviría tener la ambición de este mundo si no pasas a la parte de la acción masiva, es decir, si no pasas a la acción. De nada te sirve tener en mente todas esas ideas, todas esas, no sé cómo decirlo, todo ese impulso, toda esa energía hacia resultados totalmente extraordinarios, si no logras tener la suficiente acción masiva como para llevar o crear el plan perfecto mediante una serie de pasos que te lleve hacia lo que anhelas. Entonces, es esencial que nosotros como emprendedores tengamos evidentemente un plan, que tengamos el plan que nos va a llevar mediante una serie de etapas hacia lo que queramos. Entonces, esto es sin lugar a duda algo muy muy importante a tomar en cuenta nosotros como emprendedores, como sería siempre tener un plan. Eso va a ser una parte de esa pequeña y ligera línea que va a prácticamente a dividir a la población, al 91% de la población mediocre y al 9% de la población emprendedora. Entonces, ¿por qué la gente es mediocre? Sencillo, porque les falta ambición, o pueden tenerla, pero no tienen acción masiva. Reitero, eso es lo que diferencia a este 91, a nosotros como 9% del 91% de la población mundial. Prácticamente falta de ambición y falta de acción masiva. Entonces, déjenme en los comentarios si se escucha bien. Porque no puedo escucharme, estoy en transmisión. No es como con veces pasadas que me podía poner el audífono y escucharme si en verdad me estaba escuchando. Déjenme en los comentarios si todo se escucha a la perfección. Entonces, ¿por qué creo precisamente que el 91% de las personas prefieren mantenerse en ese statu quo normal, en ese statu quo totalmente lineal, el cual precisamente no indica ni un crecimiento, sino inclusive, aparte de ser lineal, indica un estancamiento? Sencillo, porque a esas personas les falta ambición y acción masiva. Sin embargo, me está diciendo, Leonardo, ¿cómo se contrae la parte de la mediocridad o la parte de esta enfermedad, como yo la denomino, de esta enfermedad llamada mediocridad, que es de las más grandes que ha existido durante todos los tiempos en el ser humano?
Y bueno, prácticamente se logra, y no porque una persona salga naciendo o nazca, mejor dicho, nazca de forma mediocre, que es una persona mediocre, sino eso está totalmente equivocado. Sino yo creo firmemente que la mediocridad se contrae, es decir, se traspasa. Y estoy diciendo, Leonardo, ¿cómo se contagia? Ese podría ser el término que podremos utilizar para este live y que va totalmente alineado con este título. Como sería, ¿cómo se contagia la mediocridad en esta vida o en este planeta? Y bueno, yo lo considero desde dos formas. Desde la forma de percibir al mundo y desde la forma en que nos educaron. Y esto no solamente lo digo yo, lo comprueban las finanzas personales. Y vamos a empezar desde el punto del ángulo, desde la educación. En cuanto que misma educación que nos va a llevar a las percepciones. Entonces vamos a poner como ejemplo algo que sabemos como emprendedores sí o sí, como sería las finanzas personales, el manejo, el cuidado y la percepción del dinero. Eso sin lugar a duda es la prueba viviente de que la mediocridad se contagia y de que evidentemente los pésimos resultados también. Y esto cómo se vería reflejado con este ejemplo de las finanzas personales y con la educación, que prácticamente la educación que recibiste de tus creadores, por así decirlo, de tu entorno cercano o de tu entorno más cercano, como podrían ser amigos cercanos, familia, así como familia interna y amigos demasiado cercanos, todas esas personas en función de cómo piensan acerca del dinero y en función de cómo perciben también al dinero, evidentemente te fueron incrustando pequeños fragmentos de su mentalidad en ti, lo cual te fue formando, lo cual te fue construyendo, a tal punto que evidentemente todos esos fragmentos lograron unirse o acoplarse y por ende detonaron una mentalidad la cual tú sigues día a día o de forma constante. Entonces la mediocridad evidentemente no es que se nazca siendo así, sino todo lo contrario. La mentalidad mediocre al paso del tiempo se va, ¿cómo decirlo? Se va contagiando, se le va contagiando a la persona en función de su círculo social más cercano. Y esto cómo lo veríamos reflejado con la parte para contrastarlo, como te mencionaba, con la parte de las finanzas personales. Prácticamente si tu entorno cercano no te enseñó a cuidar el dinero, a saberlo percibir adecuadamente y mucho menos a generar más dinero, entonces seguramente tu vida va a estar rodeada de todo lo contrario a la parte de riqueza, como sería la pobreza. Y ahí es donde precisamente se ve este ejemplo de cómo logran transmitir nuestro círculo social más cercano, nos logra implantar ese tipo de mentalidad. Así pasa de igual forma con la mediocridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de personas con las que nos rodeamos hoy en día. Y de hecho esto es ley de vida como emprendedor. Tú tienes que estar rodeado sin lugar a duda de personas que te lleven hacia mejores resultados porque ellos ya lo vivieron o ellos están en mejores resultados. Entonces es sin lugar a duda importante, trascendente, que entendamos que al igual que como pasa con el dinero, la mentalidad de riqueza como se conoce comúnmente, también así pasa con la mentalidad mediocre, que no es que nacemos mediocres, sino que al paso del tiempo y en función de las personas con quienes nos vamos relacionando dentro de nuestro crecimiento y desarrollo, evidentemente nos van inculcando partes o fragmentos, como te mencionaba, de su forma de pensar, a tal punto que nuestra mente se hace una gran pieza, un gran rompecabezas, mismo que detona la forma mental o mentalidad por la que vamos a dirigir totalmente nuestra vida. Y es por eso precisamente que si tu círculo social cercano no es muy productivo, no es muy proactivo en la forma de generar resultados extraordinarios y es más perteneciente a la parte común, normal del statu quo del mundo, entonces evidentemente tú también te vas a volver así. Esto es de ley. Sin embargo, ya estás viendo este video, entonces ¿qué te preocupas? Es porque quieres dar un siguiente paso, quieres dar un siguiente salto y por ende llegar a mejores resultados extraordinarios. Tú decidiste dejar atrás precisamente esa educación que te implantaron tu círculo social más cercano durante toda tu vida. Decidiste renunciar a ella para llegar a resultados totalmente extraordinarios mediante el camino del emprendimiento. Entonces es muy importante que entendamos todo esto. Prácticamente yo creo firmemente que la mediocridad se contagia. Es por eso que este título de este live lo denominé la peor pandemia de todas, la mediocridad.
Entonces, eso, ¿por qué lo digo? Porque simplemente ese tipo de percepciones, ese tipo de mentalidad se va contagiando alrededor de las personas con las que convivamos. Por ejemplo, si tú te dedicas a convivir con personas las cuales piensen como tú, quieran lo que tú, en automático te van a ir incrustando fragmentos muchísimo más útiles a comparación de personas que en su vida han logrado resultados, que en su vida han llegado a nuevos niveles y que simplemente piensan de forma diferente a ti. Entonces, aquí es donde se ve esa parte de que te contagian esa mentalidad, esa forma de pensar misma que te puede o no te puede llevar hacia resultados totalmente extraordinarios. Entonces, es por eso firmemente que yo creo que la mediocridad sí se contagia, porque nosotros no nacemos siendo mediocres, nacemos siendo neutrales, sin saber qué pensar, nacemos como una computadora en blanco, prácticamente, como un libro en blanco prácticamente, nacemos sin nada. Entonces vamos a continuar porque si no, como tengo conectado el micrófono, la batería del teléfono se agota. Entonces esa es la parte que te quería platicar. A mi parecer los mediocres, que es el 91% de la población mundial, ¿por qué son mediocres? Porque una, les falta ambición y dos, les falta acción masiva, como dice Tony Robbins. Sin embargo, estás diciendo, Leonardo, ¿por qué se crea esa mentalidad mediocre en las personas? Sencillo, porque te la contagiaron. Pero como te mencionaba, si tú ya estás aquí es porque tú quieres dar un salto, obviamente totalmente diferente a esa forma de vivir. Y es por eso que estás en este video. Sin embargo, aquí se ve precisamente reflejado la parte de cómo te lo contagiaron. ¿Cómo te lo contagiaron? Sencillo, por la educación y por las percepciones mismas que fueron incrustándose en tu mente a lo largo de todo tu desarrollo, a lo largo de todo tu crecimiento, y por ende te fueron llevando a pésimos o buenos resultados, dependiendo precisamente de con qué tipo de personas te hayas relacionado a lo largo de toda tu vida o dentro de tu desarrollo. Entonces, la mayoría de personas que son mediocres, que prácticamente es el 91% de personas que quieren estar y mantenerse prácticamente en su forma de vivir tan mediocre, tan lineal, tan simple, por así decirlo, sin nada que sea extraordinario, simplemente se basa esa forma de vivir en ser ordinario y punto. Entonces, yo sin lugar a duda podré decir esto de por qué son mediocres, porque les falta ambiciones, porque les falta acción masiva, cuando en realidad seguramente no sea cierto, probablemente sí. Entonces, esto siempre va a ser una especie de enigma que siempre va a estar prácticamente... ¿cómo decirlo? Que siempre va a estar molestando a la mentalidad de los emprendedores, porque no nos cabe en la mente saber cómo esas personas prefieren vivir así toda su vida. O sea, no nos cabe en la cabeza decir por qué esas personas quieren estar viviendo así o por qué no quieren mejores resultados. Entonces, eso sin lugar a duda es una de las preguntas, una de las incógnitas que seguramente vamos a tardar en definir. Y que sin lugar a duda dices, ¿cómo es posible que el 91% de la población mundial prefiera vivir de la misma forma, prefiera vivir bajo el mismo statu quo, que prefiera vivir bajo las mismas reglas, sin nada extraordinario, de una forma tan lineal que solo pensarlo me aburre, sin ningún reto que te propongas, sin ningún resultado extraordinario al que puedas aspirar? Entonces, en pocas palabras, ese es mi pensamiento sobre por qué hay un 91% de mediocres en este planeta. Ahora vamos a continuar con el otro lado de la barrera, en donde ahora sí ya puedo hablar más libremente y de una forma un poco más adentrada, porque conozco del tema, como sería la parte del 9% de las personas que quieren convertirse en emprendedores. Es decir, el 9% de las personas que quieren resultados totalmente extraordinarios en sus vidas, que quieren resultados totalmente extraordinarios en sus finanzas, en su motivación, que quieren simplemente más y más. Y estás diciendo, Leonardo, ¿por qué se hace un emprendedor? Y bueno, aquí te lo explico de una forma sencilla. Y es precisamente el lado contrario, yo creo, a la parte de por qué se hacen mediocres. Sencillo, porque los emprendedores sí tienen ambición y tienen la capacidad de poder decir, ok, quiero esto como parte de la ambición, pero tienen la capacidad de decir, ¿qué hago para lograrlo? ¿Qué hago para conseguirlo? ¿O cómo lo logro?
Entonces ahí pasa la parte de acción masiva. Si dentro de esta parte de acción masiva hay algo llamado planeación, y es por eso que te mencionaba anteriormente que parte fundamental en la vida de cualquier emprendedor es saber qué quieres, cómo lo vas a lograr como parte de un gran plan. Mismo gran plan que va a estar formado por una serie de pasos, ya sean pequeños, grandes, micropasos, perdón por la traba, pero micropasos que en conjunto te van a llevar hacia lo que quieres. Entonces, ¿por qué hay emprendedores en este planeta? Sencillo, porque hay personas que tienen la suficiente capacidad para ambicionar resultados totalmente extraordinarios, pero que también tienen la suficiente capacidad para tener, así como disciplina, para tener una serie o para llevar una serie de pasos dentro de todo un plan que en conjunto los lleven hacia los resultados que están anhelando. Entonces, así es la parte de cómo se ve, por qué hay emprendedores y por qué hay personas. Sin embargo, si tú me dices, Leonardo, ¿y por qué esas personas no tienen ambición? ¿Por qué esas personas no tienen acción masiva? Sinceramente no te puedo preguntar en cuanto a la parte de los mediocres. No te puedo responder en cuanto a la parte de los mediocres. Sin embargo, sí te puedo responder a la parte de los emprendedores. ¿Por qué? Porque simplemente somos personas que entendimos que ese juego de vivir linealmente, que entendimos que ese juego de pasar o formar parte de nuestra vida de una forma tan común, convencional, no era parte de nosotros. Porque precisamente tuvimos esa ambición, tuvimos esa capacidad, esa disciplina también de pasar a la acción masiva, lo que precisamente nos llevó a crear un plan mismo que esté definido en una serie de pasos, en una serie de etapas y micropasos que en conjunto fuimos cumpliendo a tal punto que logramos los resultados que tanto estábamos anhelando. Entonces, si me preguntas, ¿un emprendedor se hace o se nace? La verdad no te podría decir a la perfección porque es algo que sinceramente apenas voy comenzando a entender dentro de esta parte de nuevos emprendedores. Y sin embargo, tampoco muchas personas, muchos expertos te van a poder decir, porque es parte precisamente de uno de los enigmas, de uno de los, ¿cómo decirlo? De uno de las cosas que no podemos ni explicar. Entonces es una parte pero muy filosófica que sin lugar a duda podríamos hablar días de un emprendedor se hace o se nace. Sin embargo, no podremos llegar hacia un ¿cómo podríamos decirlo? Hacia un resultado. Sin embargo, he aquí mi opinión, como sería que un emprendedor, a mi consideración, sí o sí se nace y se hace. Está diciendo Leonardo, ¿por qué se nace? ¿Cómo es esa parte de por qué se nace? Bueno, sencillo, cuando un emprendedor, una persona, nace con la capacidad acá arriba de lograr tener ideas y ese procesamiento neuronal, esa parte de una mentalidad y una mente totalmente fugaz, en automático le da la posibilidad de poder crear totalmente ideas de una forma ¿cómo decirlo?, tan extraordinaria que evidentemente no le permite estar dentro del mismo status quo de la sociedad. Entonces, por eso precisamente creo que un emprendedor se nace. Sin embargo, también se hace, porque de nada le serviría al emprendedor nacer con esa capacidad mental de poder visualizar y entender el entorno de una forma diferente si no tiene la capacidad mental si no tiene la capacidad de poder dirigir todo ese potencial hacia lo que quiere. Y es donde precisamente pasa la parte de se hace. Entonces, un emprendedor se nace porque tiene la capacidad mental de procesar todo en su vida muchísimo más rápido. Y eso precisamente lo lleva a no querer pertenecer a lo común, a lo que todos pueden hacer. Él quiere algo extraordinario en su vida. Y eso lo lleva a la parte de crearse como emprendedor. Es decir, tener la suficiente capacidad para poder desarrollarse a tal punto que logre esos resultados mismos que le van dotando de más y más y más de lo que quiere. Entonces, esa es una parte muy muy importante a mi entender. ¿Y cómo es que se va haciendo un emprendedor? Sencillo, aprendiendo de lo que tiene en su entorno. Es por eso que si tu entorno a lo largo de toda tu vida fue basado en una mentalidad pobre y no una mentalidad rica, seguramente tus percepciones financieras, así como tu forma de pensar hoy en día, no sea la correcta. Sin embargo, la puedes cambiar. Y si estás viendo este live, es porque estás haciendo algo totalmente extraordinario. Cambiar tu mentalidad hacia lo que quieres. Dejar atrás todo lo que te han
enseñado erróneamente las personas con las que conviviste en tu desarrollo. Es decir, estás dejando todo eso atrás con tal de ir a por lo que quieres. Ahí simplemente se ve la parte que también deja en duda mi creencia de que un emprendedor se nace. Sin embargo, tal vez al paso del tiempo me retracte, o tal vez al paso del tiempo lo confirme. Es algo que sin lugar a duda no vamos a poder saber ni yo ni cualquier otro emprendedor. Y quien se los diga seguramente es alguien que está inventándolo. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a ver eso si ni siquiera he entendido la parte de cómo un emprendedor, ni siquiera he podido explicar cómo un emprendedor va a poder nacer con esas cualidades? Yo creo firmemente precisamente que un emprendedor podría nacer. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad mental de poder entender al mundo de una forma diferente y muchísimo más ágil, más veloz. Y se va haciendo esa capacidad, le va dotando de adquirir más habilidades, más talentos, más conocimientos, más capacidades al desarrollarse en el tiempo, a tal punto que logra prácticamente entender y desarrollar el mundo de una forma totalmente diferente. Entonces, en pocas palabras, lo que te quiero decir es que ese 9% de emprendedores que hay en el mundo se hacen y se nacen a la vez. Entonces, esto sin lugar a duda puede ser una de las incógnitas, puede ser uno de los enigmas que más difícilmente vamos a lograr responder, pero que sin lugar a dudas siempre va a estar sobre la mesa, siempre va a estar intrigándonos. ¿Un emprendedor se hace o se nace? Yo, como te mencionaba, creo que un emprendedor se nace en cuanto a la parte de tener la capacidad mental de poder procesar el mundo de una forma diferente, y se hace en la parte de que al paso del tiempo se va desarrollando, se va haciendo otra persona precisamente, y en cuanto a conocimientos, habilidades, talentos, en cuanto a forma de entender al mundo. Ahí es donde se va haciendo, y es por eso que te mencionaba que como las personas que nos van haciendo, que nos van forjando, son nuestro círculo social más cercano. Así que si tú tienes o tuviste, mejor dicho, un círculo social cercano, o incluso tienes hoy en día un círculo social cercano, el cual no te impulse, el cual no piense como tú, el cual nunca haya tenido resultados, el cual piense de una forma de pobreza, en vez de una persona o un conjunto de personas que piensen de forma rica, que piensen de forma abundante, que piensen igual que tú en cuanto a lo que quieren. Eso evidentemente te va a ir reconfigurando y te va a ir haciendo o no un emprendedor. Entonces te puede hacer un emprendedor si tuviste una educación totalmente alineada a la forma de generar riqueza, o si tuviste una educación enfocada o alineada a la parte de la pobreza. Todo eso te va haciendo, todo eso te va forjando como emprendedor o como persona que sin lugar a duda quiere mantenerse en el statu quo del mundo, o sea, sin nada extraordinario en sus vidas. Así que esa es mi forma de pensar. Un emprendedor se nace en cuanto a la capacidad mental con la que nacemos para procesar el mundo, pero sin embargo se va haciendo al paso del tiempo en cuanto a la educación que va recibiendo por parte del círculo social cercano, así como por sus ganas. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque se está diciendo, Leonardo, entonces la culpa de que yo piense de forma pobre hoy en día es por culpa de mi círculo social cercano. No del todo, es también parte tuya, porque tú no decidiste tomar acción masiva. Aquí es donde se ve esta parte, porque tú no decidiste tomar acción masiva para llegar hacia lo que quieres. Tú no decidiste tomar acción masiva para decir, si quiero esto, ¿qué tengo que hacer? Tú no tuviste esa parte de esa, ¿cómo le llaman muchas personas? Esa proactividad, ese entusiasmo, ese querer hacerlo. Si de nada te sirve que hayas entendido que evidentemente tu pasado te reconfiguró mal, pero hoy en día ya entendiste que eso está mal. Así que tenemos que lograr entender, valga la redundancia, que si queremos resultados extraordinarios no es por culpa del pasado. Si ya estamos aquí es porque queremos cambiarlo. Así que tenemos que tomar la serie de pasos necesarios como para lograrlo. Entonces esto es muy pero muy importante que logres entenderlo tú como emprendedor. Ok, tu pasado, bueno o malo, o sea, tuviste un pasado en donde la educación que tuviste y lo que te forjó fue inteligentemente, de forma abundante, de forma de riqueza, o pudo haber sido un pasado en el cual te forjó de una forma pobre, de una forma, ¿cómo decirlo?, muy negativa, de una forma muy carente, de una forma de una mentalidad pobre. Pero de nada te sirve saberlo si hoy en día ya sabes que estás totalmente equivocado o estás alineado a un buen camino, si no tomas la suficiente cantidad de acciones para lograr lo que quieres. Entonces esa es la parte del por qué. ¿Por qué nacemos como emprendedores? Sencillo, porque a mi criterio es sencillo, claro, porque
tenemos la capacidad de nacer con una mentalidad, una mente que nos permite procesar más rápido el mundo, y a la vez nos vamos haciendo conforme a la parte de la educación que vamos adquiriendo de nuestro entorno para alinearnos hacia lo que queremos. Sin embargo, de nada nos sirve hoy en día, como te mencionaba, saber que tuvimos una mala o buena educación en el pasado si no tomamos hoy en día el camino correcto, o si no nos alineamos a lo que queremos, o si no impulsamos lo que vivimos o en el camino que ya estamos. Entonces, muy importante todo esto. Y estarás diciendo, Leonardo, ¿por qué dices que vivimos, o por qué no nos, ¿cómo dije? Se me va la idea, pero ¿por qué dices, Leonardo, por qué que dices que no vamos siguiendo el camino que ya recorrimos o que tenemos ya en mente? Porque, como te mencionaba, hay personas que ya tuvieron la fortuna de crecer dentro de un entorno social, dentro de un entorno que les permitió entender al mundo de una forma correcta, enfocada a la generación de riqueza. De nada les sirve saber que están en el camino correcto si no siguen impulsando ese crecimiento, ese desarrollo dentro de ese mismo camino. ¿Por qué? Porque podrás haber nacido con un entorno que te permitió desarrollar tu mentalidad de riqueza. Sin embargo, si no lo impulsas, o tu mentalidad emprendedora, sin embargo, si no lo impulsas, obviamente nunca vas a llegar a los resultados que quieres, siempre te vas a mantener ahí. En cambio, de nada te sirve saber que ya tuviste una mala educación si sabes que la tuviste mal. ¿Por qué no haces algo para cambiarlo? Ahí es donde se ve esa parte que yo creo fundamental en cuanto a se hace un emprendedor. Pero bueno, vamos a continuar, porque si no se me va a acabar la batería y no voy a terminar. Y después seguimos con ok, ya entendiendo por qué y cómo se hace un emprendedor, o se nace y se hace, ahora vamos a entender lo que estamos viviendo hoy en día, como sería la cantidad de emprendedores que prácticamente somos hoy en día. ¿Y qué tipo de emprendedores? Porque aquí hay una cifra que también me impactó, como sería que la mayoría de los emprendedores en el mundo, escuchaste bien, tienen entre 25 a 34 años. Y esto me dio mucho gusto cuando lo escuché, porque uno de los principales enfoques de mi marca personal, uno de los principales enfoques de mi instituto, es enfocarse a jóvenes precisamente como yo, que en su momento yo tampoco supe qué hacer, cómo emprender. Entonces, evidentemente, hasta que conocí, o hasta que mi primer mentor me ayudó a alinearme al camino que me iba a llevar a lo que quería, evidentemente no pude hacer algo. Entonces estaba entre saber, no hacer, qué hago, qué no hago, y está diciendo, Leonardo, ¿por qué necesitaste un primer mentor? Y esto nos llevaría a otro live que sin lugar a duda me encantaría seguir analizando, como sería que hoy en día hay tanta información que prácticamente no sabemos qué hacer. Entonces podrás decir, ok, Leonardo, yo quiero emprender, me voy a poner a ver 1000 videos, pero después de ver todos esos 1000 videos seguramente vas a seguir igual o peor, porque dices, ¿por dónde empiezo? ¿Por lo que dice esta persona? ¿Por lo que dice esta otra persona? O simplemente, ¿qué es lo que primero hago? Lo que dice esta persona, lo que dice otra persona, etcétera. Entonces dices, ya no sé qué hacer, y te confunde más. Entonces siempre debes de tener una persona que la cual ya haya logrado esos resultados que tú quieres, o parte de ellos, y sin lugar a duda ve con ella, que te guíe, porque ella ya vivió, evidentemente, él o ella ya vivió lo que tú quieres y te puede guiar y orientar. Entonces, es por eso que me dio mucho gusto saber que esta cifra de jóvenes emprendedores, que la edad de emprendedores hoy en el mundo es entre 25 a 34 años. Entonces eso me dio mucho, pero mucho gusto, porque sé que evidentemente me estoy enfocando a las personas correctas para ayudarles en el mejor momento. ¿Y por qué digo mejor momento? Porque sin lugar a duda 25 a 34 años es una etapa de nuestras vidas, y esto lo digo porque creo firmemente que emprender, que entre más joven emprendes, más temprano llegas hacia lo que quieres, o entre más temprano emprendes, más temprano logras lo que quieres, como te mencionaba. Entonces por eso me dio mucho gusto, porque las personas hoy en día ya tienen la conciencia de decir, ok, entre más me siga tardando, más voy a tardar en conseguir lo que quiero, así que mejor emprendo de una forma más joven. Y estoy diciendo, Leonardo, ¿por qué lo dices? ¿O por qué dices que qué bueno que ahora ya hay más jóvenes emprendedores, o la cantidad de emprendedores en el mundo ya son más jóvenes? Eso te lo voy a poner en contraste con una cifra que también tengo aquí anotada, como sería que la cantidad de emprendedores que emprendían, valga la redundancia, hace 30 años era a partir de los 40, 45, no tengo exacta la cifra, hasta los 60 años. O sea, prácticamente un emprendedor iba saliendo a la vida como emprendedor desde los 45 a los 65 años. Imagínense cuánto tiempo perdieron esas personas. Y te estoy hablando de hace 30 años, o sea,
no es gran cosa. Sin embargo, aquí hubo un cambio generacional que sin lugar a duda nos dice y nos replantea que el mundo ha cambiado totalmente y que ahora los jóvenes como tú y como yo, que sin lugar a duda, bueno, los jóvenes como tú y como yo, prácticamente ya entendemos cómo funciona un poco más claro el mundo. Ya lo entendemos de tal forma en que decimos, el trabajar, ser un empleado, nunca me va a llevar a lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya al momento de entender que el verdadero camino es el emprendimiento, además de eso entendemos otro punto, como sería que no es, ok, ya sé qué camino me va a llevar a lo que quiero, pero tenemos esa ¿cómo decirlo? Esa ansiedad, no es la palabra correcta, tenemos algo que nos trae así, no encuentro la palabra para describirlo en ese momento, pero tenemos algo que en la cabeza nos está diciendo, ok, esa prisa que sin lugar a duda nos está presionando así todo el tiempo para decirnos, hey, lo que quieres está muy lejos, así que entre más empieces, más vas a conseguirlo, más temprano vas a conseguirlo. Entonces eso precisamente nos lleva a ese punto. Los emprendedores que prácticamente hoy en día se están haciendo tienen otra mentalidad, otra capacidad de entender al mundo misma que les hace entender, ok, lo que vamos a querer tarda un poco, así que hay que apurarnos, hay que tener rápido agilidad, hay que presionarnos a nosotros mismos para hacerlo lo más pronto posible. Y no es como hace 30 años que las personas comenzaban a emprender desde los 45 a los 60 años. Imagínate una persona que comenzaba a emprender a los 60 años como punto máximo. Prácticamente la cantidad de resultados a las que podía aspirar evidentemente eran menos. ¿Por qué? Porque tenía menos tiempo para conseguirlo. Y yo no estoy diciendo que las personas se mueran a los 60, a los 70 ni nada. Simplemente por simple lógica, por salud. Simplemente si una persona entre más larga edad tiene, evidentemente menos le puede restar de vida o más probabilidades tiene de ya no estar en este mundo. Y quiero dejar a un lado la parte de las excepciones como serán los accidentes y todas esas variables que sin lugar a duda no van en este juego. Aquí yo lo que me refiero es decir que prácticamente las personas comenzaban a emprender a los 60, de 45 a 60 años, pero evidentemente eso no les permitía, además de la edad, además del tiempo que les podía quedar para lograr lo que querían, evidentemente la misma energía, la motivación, la energía, simplemente el potencial que tenían esas personas en ese momento era muchísimo menor a comparación de las personas que hay de la comparación de personas emprendedores que hay en este momento en este planeta. Entonces por eso me dio mucha alegría escuchar esto. ¿Por qué? Porque prácticamente las cifras están diciendo que los emprendedores van desde los 25 a 34 años. Eso quiere decir que las personas ya saben que el camino de ser un empleado y todo eso no los va a llevar a lo que quieren. Así que deben de tomar el camino adecuado, como sería el del emprendimiento. Y que además de que saben que el camino adecuado es el del emprendimiento, además tienen la capacidad de autopresionarse, es decir, prácticamente se dicen esas personas, oye, lo que queremos ya va a tardar un poquito, así que mejor apúrate, lo hacemos antes, entre más temprano empecemos, más temprano conseguiremos lo que queremos, a comparación de las personas que hace 30, 50, 40 años se decían, yo voy a comenzar a emprender a los 45, a 60 años, y me estás diciendo, Leonardo, ¿por qué empezaban a emprender esa idea? A esa edad, perdón, y te lo voy a dar como un dato curioso como parte de este live. Prácticamente las personas empezaban a emprender a esa edad en diferentes partes del mundo, la mayoría eran pasando los 50, 60 años. ¿Por qué? Porque a esa edad es cuando se jubilaban, por así decirlo. Es cuando ya no tenían la necesidad de trabajar porque su trabajo evidentemente ya les daba una pensión que tenían como derecho por la edad. Hoy en día creo que ya no existe eso de las pensiones, pero hace 50 años las personas podían jubilarse y decir, ok, ya tengo mi tiempo libre, ahora lo voy a enfocar al negocio, ¿no? Para tener más dinero, lo cual estaba totalmente equivocado, porque a esa edad la cantidad de energía, la cantidad de años que te podían quedar y la cantidad de motivación que te quedaba, evidentemente era muchísimo menor. Entonces la cantidad de resultados a la que podías aspirar tardaba aún más. Es por eso que me dio mucho gusto que la mayor cantidad de emprendedores en el mundo sea de 25 a 34 años, porque eso quiere decir que hay emprendedores que ya saben cómo funciona el mundo, que saben que lo que quieren no lo van a lograr trabajando, así como también saben que
que tienen que tener esa autopresión, ese autopresionarse a decir lo que queremos está un poco lejos, así que vamos a empezar temprano para acabar temprano, es decir, para tener resultados antes, ¿no? Así que prácticamente así es como pensamos hoy en día los emprendedores. Y yo no me meto dentro de este rango de edad porque obviamente no lo tengo, pero me daría muchísimo más gusto que hubiera más jóvenes emprendedores de entre los 16 a los 25 años, o sea, ya ni siquiera decir a los 10 años, porque obviamente es una etapa más juvenil, más infantil, por ende no hay tanta probabilidad de que evidentemente sea. Hay una cantidad importante de emprendedores en esa edad, sin embargo seguramente los hay, y estoy decidido, bueno, he conocido jóvenes, bueno, niños por así decirles, los cuales ya desde esa edad de 7, 5, 8, 10 años ya tienen esa mentalidad, pero ahí es donde regresamos al punto de la educación, porque su círculo social cercano evidentemente les permitió entender al mundo de esa forma, de una forma abundante, de una forma de riqueza, lo cual les permitiera generar resultados totalmente extraordinarios. Es por eso que desde esa edad entienden que el mundo, para conseguir dinero, tiene que comenzar lo más temprano posible, y es por eso que, impulsado con esa mentalidad de riqueza, obviamente les permite comenzar muchísimo más temprano. Así que me daría muchísimo más gusto que esta cifra fuera entre ni siquiera decir 10 años, entre 18 a 25 años, como sería la etapa en la que yo me especifico en cuanto a emprendedores. Y esto me daría muchísimo más felicidad. Bueno, no es que me especifique en esa edad, pero es en la edad en la que yo me encuentro, ¿no? Entonces, esto me daría muchísimo más gusto que fueran más jóvenes emprendedores de entre 10 años. O sea, ya ni siquiera ir más para atrás, porque ahí, digamos, es una etapa infantil, es una etapa de conocer el mundo, de entenderlo. Pero obviamente, si hubiera niños que quisieran entender al mundo de una forma correcta, nosotros encantados como emprendedores, porque prácticamente implantaríamos en la mentalidad de las nuevas generaciones el camino correcto, y eso nos llevaría al mundo, a las naciones, a la economía, hacia mejores resultados totalmente extraordinarios. Entonces, les digo, como me apasiona este tema de entender a los emprendedores, las diferentes variables, me sigo, pero vamos a apurarnos porque me queda el 10% de batería, y de hecho le acabo de dar clic para ahorrar batería. Entonces vamos a apurarnos un poquito más, porque sin lugar a duda este tema me encanta, entender esta parte de por qué hay más emprendedores, por qué hay menos emprendedores, un emprendedor se hace o se nace, o simplemente entender por qué el 91% de la población mundial no quiere resultados extraordinarios en sus vidas. Eso es algo que sin lugar a duda me motiva a seguir hablando. Entonces por eso, si ven que me sigo, no hay problema, pero presionenme en el chat porque se me va a acabar la batería. Después está diciendo Leonardo, ¿por qué hay, ya te expliqué por qué hay una mayor cantidad de emprendedores entre 25 a 34 años? Sencillo, porque ahora tenemos esta noción y percepción de la vida y del mundo, en el que entendemos que el ser empleado no nos va a llevar a lo que queremos, y mucho menos si nos tardamos. Entonces tenemos esa mentalidad hoy en día entre las personas de 25 a 34 años, tenemos esa mentalidad de decir, ¿qué es lo que quiero? Voy a comenzar hoy mismo a tomar esos micropasos dentro de todo mi plan para lograrlo. Así evidentemente voy a tener esos resultados lo antes posible. Entonces tenemos esa parte de autopresionarnos, esa parte de autoimpulsarnos, automotivarnos y prácticamente autopresionarnos a nosotros mismos. De hecho, si me dijeran que si me preguntaran algún día en una entrevista, que por cierto se viene una próxima entrevista con una persona impresionante a mi parecer, que impulsa a cientos de personas, no les voy a decir quién es, para que sea sorpresa dentro del canal, pero se viene una buena entrevista que me van a hacer al canal. Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿por qué hay más emprendedores en este rango de edad? Porque es sencillo, quieren las cosas rápido y saben que las cosas que quieren no las van a lograr en el mundo regular, en el mundo lineal, sino los van a lograr en el mundo extraordinario. Y además de eso, tienen esa capacidad de autopresionarse. De hecho, lo que iba antes de esa anécdota, a lo que iba es que prácticamente hoy en día vivimos en una serie de generaciones llenas y completas de autonomía.
Es decir, prácticamente hoy la educación, desde cualquier cosa que veamos, hoy en día tenemos, así como las herramientas, tenemos la mentalidad de poder decir, yo lo aprendo por mi propia cuenta. Tenemos esa capacidad de ser autónomos. Más que nada, no quiero llamar la capacidad porque estaremos diciendo que muchas personas no la tienen, aunque en realidad es así porque muchas personas prefieren ser esclavos al ser empleados, pero bueno, eso es otro punto y otro ángulo. A lo que yo sí te diría es que prácticamente las personas, ¿cómo decirlo? No me salen las palabras. Las personas a comparación de hace 30, 50 años, evidentemente tenemos esa prisa, tenemos esa capacidad, bueno, no capacidad, tenemos esa, no encuentro las palabras para describirlo, pero tenemos ese algo que sin lugar a duda todo el tiempo nos está diciendo, no necesitas que el mundo te lo dé, tú puedes conseguirlo por ti solo. Y además de esa mentalidad, tenemos las herramientas, como sería el internet. Y eso te lo habré dicho en miles de videos, en cientos de artículos, en un montón de lives. Prácticamente la mejor escuela. De hecho, hay un live que tengo de ya pasado, un poco viejo, pero tengo un live en el cual se titula, si no mal recuerdo, la mejor universidad es el internet. Prácticamente, bueno, yo siempre he estado en contra de las universidades, de lo que te enseñan, de lo que aprendes, etcétera. Pero más allá de eso, y confirmo y corroboro, prácticamente la mejor escuela que tenemos hoy en día se llama internet, y ahí es donde precisamente se ve la autonomía. Si tú quieres aprender, por ejemplo, de marketing digital, de inversiones, de la bolsa de valores, de lo que quieras, prácticamente te metes a internet, al navegador, lo buscas cursos, buscas videos en YouTube, buscas lo que sea y aprendes. Lo cual llevaría a otro problema, por cierto, como sería la cantidad tan excesiva de información que nos confunde un poco más. Pero bueno, eso ya es otro tema. A lo que me refiero es que hoy tenemos prácticamente la capacidad, la mentalidad, así como las herramientas suficientes para tomar acciones autónomas. Hoy en día aprendemos de forma autónoma. Como te mencionaba, tú puedes meterte a internet y aprender el tema que tú quieres sin necesidad de que alguien te lo explique, como serían las universidades, y sin necesidad de otras cosas. Tú puedes prácticamente aprender lo que quieras gratuitamente y en el momento que tú quieras. Eso te abre la puerta a un mundo de oportunidades que sin lugar a duda te van a llevar a resultados totalmente extraordinarios. Ahí se ve la parte de por qué somos una generación más autónoma, porque tenemos las herramientas y la mentalidad de entender que no necesariamente el mundo nos lo debe de dar, sino que nosotros podemos ir a por ello. Y es por eso que me encanta. De hecho, por eso te decía que si hubiera una cifra de 18 a 25 años, 24 años, entre que fueran más emprendedores en el mundo, estaría totalmente encantado, porque diría, wow, eso quiere decir que hay más emprendedores jóvenes que cada vez se dan más cuenta que el mundo funciona de tal forma que ser empleado no te va a llevar a lo que quieres, y que además de eso tienen la capacidad de autopresionarse para conseguirlo de forma más temprana. Es por eso que automáticamente ¿cómo decirlo? Se comienzan a emprender más jóvenes. Así que ese es mi punto. Entonces, en pocas palabras, ya para finalizar, porque me queda 5% de batería y no quiero cortar este live de forma grotesca, fea, vamos a finalizar. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es la peor pandemia de todas que ha existido en la humanidad? Sin lugar a duda, la mediocridad. ¿Por qué? Porque tiene a un 91% de contagiados a nivel global. Escuchaste bien, la peor pandemia de todas es la mediocridad, porque tiene a un 91% de la población mundial contagiada. Misma población mundial, 91%, que no quiere resultados extraordinarios, quiere mantenerse en un mundo lineal, que quiere mantenerse en un mundo seguro, seguro entre comillas, evidentemente, y así como quiere mantenerse de forma regular, lineal, bajo ese mismo status quo que todo el mundo se ha propuesto entre sí. Y hay prácticamente una vacuna llamada emprendedores, que somos, por cierto, del 5.7 al 9%, vamos a dejar el 9% de la población mundial. Ni más ni menos. Nosotros somos la vacuna que impulsa al resto del planeta. Entonces, reitero, nosotros los emprendedores somos la vacuna ante la peor pandemia de todas, como sería la mediocridad, porque representamos el 9% de la vacuna a nivel global. Entonces, esto sin lugar a duda debe de quedarte grabado. En pocas palabras, en esto consistió este live, hacerte entender
que a pesar de que somos muy pocos emprendedores y muchos mediocres a nivel global, evidentemente tenemos un porqué, un hacia dónde vamos, un plan que evidentemente nos permite lograrlo, así como una serie de pasos que poco a poco nos van llevando de la mano, o bueno, nos van impulsando y en conjunto nos permiten lograr resultados totalmente extraordinarios. Entonces, me encantó esa frase que acabo de decir. La peor pandemia de todas se llama mediocridad, porque tiene un 91% de la población mundial contagiada, mientras que hay un 9% de vacunas llamados emprendedores, los cuales llevan el mundo hacia nuevos niveles, hacia adelante, y que no solamente eso, que logran querer una vida totalmente extraordinaria y que además evidentemente llevan resultados extraordinarios en la sangre. Entonces, dicho esto, hasta la próxima, mis estimados emprendedores, y ya lo saben, ustedes a qué mundo quieren pertenecer. Dentro de recuerden que hay una línea imaginaria muy importante, voy a poner este bolígrafo como línea. Hay una línea prácticamente imaginaria, la cual divide a emprendedores y a mediocres. Esa línea, la cual vamos a llamarle ambición y acción masiva. Tú decides qué parte o de qué lado estás, de qué bando o de qué lado estás simplemente. ¿A quién quieres pertenecer? ¿A los emprendedores que llevan el mundo hacia nuevos niveles o a los mediocres que nada más estancan al planeta? Y que no solo eso, que además tienden a resultados pésimos. Entonces tú decides a qué lado quieres pertenecer. A la vacuna, que somos el 9% de emprendedores en este planeta, o a la enfermedad, que son el 9% de este planeta, el 91% de este planeta. Entonces, tú decides en qué lado quieres terminar. Recuerda que todo va a definirlo, todo va a definirlo tu capacidad de tener la suficiente ambición como para ir hacia lo que quieres, así como la capacidad de decir y tomar acción masiva y decir, ¿cómo lo logro? Ahí es donde está precisamente la clave de este live, hacerte entender que tú perteneces a esa parte. Si estás viendo este live es porque tú perteneces a esa parte de ese 9% de personas que se dicen a sí mismas, quiero esto porque tengo ambición. ¿Cómo lo logro? Como parte de la acción masiva. Y que no solamente se dicen cómo lo logro, sino que comienzan a hacer lo necesario para lograrlo paso a paso dentro de todo ese plan llamado vida. Entonces, ya quisiera agregar más cosas, pero tengo 5% de pila. Sé que este fue un live un poco corto, así que no se preocupen. Tal vez no entendieron el objetivo de este live. Es simplemente hacerles entender que nosotros somos las personas que movemos el mundo hacia adelante, hacia nuevos niveles, que tenemos la capacidad y la ambición, así como la disciplina de poder lograr nuestros objetivos y de lograr nuevos objetivos y de poner nuevos estándares. Así que tú ya lo sabes, mis estimados emprendedores. Así que dicho esto, esta es la peor pandemia del mundo que ha existido a lo largo de toda la historia en la humanidad. La mediocridad. Tú decides de qué lado quieres estar. Perdón, me estaba ahogando. Vamos a repetirlo porque esta frase me encantó como no tienen idea. Tú debes de decidir de qué lado quieres estar dentro de esta pandemia, dentro de esta enfermedad que ha contagiado al 91% de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad, o quieres formar parte de la cura, de la vacuna, que se llaman emprendedores y somos parte del 9% de la humanidad que lleva este mundo hacia nuevos niveles, hacia adelante, y que no solamente eso, que queremos de resultados totalmente extraordinarios en todos los sentidos de nuestra vida. Dicho esto, hasta la próxima, mis estimados emprendedores, y por favor, pertenezcan a este 9% de emprendedores. Dicho esto, hasta la próxima.